las primarias de su federación es una estrategia de Ferraz para quitarle a usted en medio? Bueno, es una desautorización de los militantes del partido en Castilla y León, que son los que decidieron, los que tienen que decidir. El 80% del comité autonómico fue el que aprobó ese calendario. Ha habido jaleo esta semana en federaciones de varios partidos políticos. Por ejemplo, en Vox Baleares llevan un año entero matándose y todavía siguen. En Vox Madrid han decapitado a la hasta ahora cabeza visible del partido, doña Rocío Monasterio. Y en el caso del PSOE hay jaleo en Castilla y León, que fue el primer incidente que hubo al comenzar la semana. Resulta que el secretario general del PSOE de Castilla y León, al que le toca renovar su liderazgo o retirarse, decidió adelantar las primarias antes del Congreso Nacional de don Pedro Sánchez. Algo que ya ocurrió en su mandato anterior, que también celebró las primarias antes del Congreso Nacional del PSOE. En esta ocasión, por lo que sea, la Dirección Nacional del PSOE ha decidido desautorizar al PSOE regional y, por tanto, a don Luis Tudanca y a su calendario de primarias, y decir que esas primarias no se celebrarán hasta después del Congreso Nacional. Buenas tardes. El PSOE de Castilla y León no celebrará el proceso de primarias en las fechas que estaban previstas. La Comisión de Ética y Garantías del partido ha suspendido ese proceso por considerar que no puede desarrollarse antes del Congreso Federal. El calendario aprobado por el Comité Autonómico suponía abrir el proceso de primarias ya este martes y celebrar la votación el 9 de noviembre, 20 días antes del inicio del Congreso Federal. Un calendario con el que algunos miembros del comité discreparon y que ahora ha quedado suspendido por la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. Una decisión razonable. Es el momento de hablar del Partido Socialista, tiempo habrá de hablar de los partidos socialistas y de las federaciones a nivel territorial y autonómico. Toda la militancia en este partido se rige bajo unos estatutos y una normativa que es igual para todos y que tenemos que acatar. Acata la decisión Tudanca, aunque no la comparte, tal y como ha manifestado en un comunicado. El tema le ha molestado a don Luis Tudanca y a sus partidarios, que han hecho público su malestar con la Dirección Nacional y, en última instancia, a quien competen todas las decisiones orgánicas de esta naturaleza, que es al secretario de Organización, señor Santos Cerdán. El primero que habló fue el alcalde de León, del sector afín al señor Tudanca. Cualquier militante que crea además en los principios, en los valores del Partido Socialista, tiene claro con quién tiene que estar, que es con Luis Tudanca. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente se ha utilizado, como siempre, de una manera torticera, interpretativa, como también dice el propio documento escrito de Ferraz, la interpretación de los estatutos federales del partido. Y finalmente el propio señor Tudanca concedió varias entrevistas, una en Onda Cero, otra en Mediaset, para expresar su malestar. Lo he intentado hacer, digamos, por las buenas, ¿no? Mis conversaciones han sido siempre en privado. La última hace 3 o 4 meses con el secretario de Organización, donde trasladé lo que yo pensaba. La única respuesta que he recibido fue la suspensión unilateral por parte del secretario de Organización de las primarias. Han dado pasos más allá de debilitar, desestabilizar no solo Castilla y León. Ha pasado con Madrid, con Extremadura, con Andalucía, con Aragón. Lo hemos visto en una situación inédita. Creo que el partido está en una situación, y el gobierno, de suficiente dificultad como para que nos dediquemos a remar en la misma dirección. Que 11 miembros de su ejecutiva pidieron la anulación del Congreso Autonómico. Pero hay 41 miembros en la ejecutiva autonómica. Bueno, 11 han opinado una cosa, 30 opinan la contraria. Le entiendo perfectamente a Luis Tudanca cuando lo plantea, y me solidarizo con él y con todos los militantes que lo vienen sufriendo. Es bastante demoralizante, ¿no? Por desgracia es una práctica que viene siendo habitual en la política española, yo diría a todos los niveles. Agradezco cuando alguien públicamente hace una crítica o un planteamiento alternativo, propuestas de mejora, pero hombre, no de forma anónima, escondida por detrás. Eso es lo que yo creo que planteaba Luis, y yo ya digo que me solidarizo y que lo vea así también. Comparaba su desautorización con otras desautorizaciones que ha habido. Ponían como ejemplo que en una votación del PSOE de Aragón se escogió a una representante del PSOE en Aragón en las elecciones europeas, pero don Pedro Sánchez rechazaron a la candidata votada por la militancia del PSOE en Aragón y escogieron a otra que sí contaba con el beneplácito de los señores Sánchez y Cerdán, a los que probablemente no les cae demasiado bien el señor Lambán, el líder del PSOE en Aragón, que era quien patrocinaba esa candidatura.
La Dirección Nacional del Partido Socialista ha colocado en el puesto 18 a la oscense Rosa Serrano, con muchas opciones de salir elegida. Pero hay polémica en Aragón, porque desde aquí los socialistas habían propuesto a la actual eurodiputada Isabel García. Javier Lambán habla en las redes sociales de humillación a la militancia de Aragón. En Aragón han votado, como se vota siempre, para elegir a sus candidatos o a su candidato o candidata para las elecciones europeas. El 98% de la gente que llamamos militantes o afiliados, el 98% ha votado por una candidata que ya estaba ejerciendo de parlamentaria, con buen resultado en el Parlamento Europeo, y el 2% por otro. ¿Quién está en la lista? El del 2%. Pues yo comparto las declaraciones de mi secretario general regional, de mi secretario general provincial, y creo que hoy lo que corresponde es poner en valor el encomiable trabajo de la que hasta ahora ha sido eurodiputada Isabel García Muñoz. No el del 98%. ¿Por qué? Porque este es el partido de los militantes. No es lo que oímos decir. Han salido varios dirigentes del PSOE, incluyendo ministros, a respaldar la decisión de la Dirección Nacional del PSOE de anular las primarias. Y entre ellos quizá ha hablado el que menos debería hablar, que es el ministro don Óscar López. Ese partido tiene unos órganos, tiene unas normas y por lo tanto funciona con toda normalidad, ¿eh? Anoche decía en un comunicado Luis Tudanca que la convocatoria había sido escrupulosamente estatutaria y que ni siquiera el órgano competente de anular esa convocatoria estaba al completo. No sé si hay alguna valoración en este sentido. El órgano competente es la Ejecutiva Federal y ha resuelto. Y digo que el señor don Óscar López es el que menos debería hablar porque en su trayectoria algo ha contribuido a uno de los momentos más convulsos de la historia del PSOE de Castilla y León. Don Óscar López fue secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León en las elecciones del año 2011. Una de las elecciones en las que el PSOE sacó los peores resultados de toda su historia en Castilla y León. Disfrutadlo, celebradlo, merece la pena, hasta altas horas de la madrugada, lo que sea, pero mañana a partir de las 8 de la mañana os espero donde solís, en definitiva en vuestros despachos, porque hay que trabajar. El Partido Socialista no vamos a buscar ni una sola excusa, ni un solo pretexto. Hemos perdido, hemos tenido un mal resultado, pero estamos serenos, fuertes y confiados y tranquilos para, como digo, mirar al futuro en un proyecto de continuidad en el que yo desde luego tengo empeñada mi palabra y mi compromiso con esta tierra y con este partido. Después de eso, no solo no se retiró de la política, sino que fue ascendido por el señor don Alfredo Pérez Rubalcaba a secretario de organización de todo el Partido Socialista. Y al ocupar ese cargo, abandonó, al menos oficialmente, el cargo de secretario general del PSOE de Castilla y León, que pasó a ocupar el señor Villarrubia. Este partido y esta ejecutiva de principios y valores tendrá tolerancia cero con cualquier tipo de comportamientos que se alejen de la ética socialista y defenderá su autonomía al 100%, sin fisuras. Vamos a echar el resto para recuperar la credibilidad que en su momento perdimos. Y no vamos a recordar aquí la gestión que hizo el señor don Óscar López del tema de Ponferrada, porque ya hablamos de ello en una pieza específica. Ahora que lo van a llevar al cine, me pregunto si lo sacarán. Lo llamativo es que don Óscar López, como secretario de Organización Nacional, parecía querer seguir mandando en la dirección autonómica que llevaba el señor Villarrubia. Algo que suele ocurrir con los secretarios de organización del PSOE en cuanto a las federaciones a las que pertenecen. Porque cuando el señor Chiqui Venegas era secretario de organización del PSOE, como era vasco, parecía querer influir en el PSOE vasco y que le pregunten al señor Damborenea o al señor Goñi-Tirapu cómo se la gastaba en los congresos. Cuando era secretario de organización el señor Ciprià Ciscar, vaya si quería mandar e intrigar en el PSOE de Valencia. Algo que en cierto modo y en otra escala también hizo doña Leire Pajín cuando ocupó ese mismo cargo. Y cuando el señor don Óscar López ocupó ese cargo, se dedicó a intrigar en Castilla y León contra el señor Villarrubia, que a su juicio no estaba respondiendo como esperaban. El señor Villarrubia nunca llegaría a ser candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León porque le tumbarían antes de las elecciones. Su incapacidad para coordinarse con don Óscar López llevó a que se experimentara con él el modelo de tumbar a alguien vía motín, es decir, conseguir que la mitad de miembros de la Ejecutiva regional presente su dimisión y en base a esa dimisión se declare disuelta la Ejecutiva.
en una operación coordinada por don Óscar López, y eso forzó la destitución del señor Villarrubia. 25 firmas, que son la mitad más una de la Ejecutiva, que impide seguir funcionando a esta Ejecutiva. La dimisión de 25 miembros de la Ejecutiva, al no ser atendida su petición de celebrar un congreso extraordinario, ha provocado la disolución de la dirección del partido. Villarrubia se negó al considerar que ese congreso obedecía solo a intereses personales. Al no aceptar esa cuestión es por lo que ya tenían recogiendo esas firmas, que es legítimo. Yo no puedo discutir más de eso, es legítimo, pero me parece sencillamente indecente el comportamiento de alguien que es el secretario de organización, el responsable de la campaña, el que tiene que guiar el proceso, el que tiene que pacificar, y ha sido desleal a lo largo de todo este tiempo. La postura de Óscar López, la verdad es que ha sido una postura totalmente egoísta, pensando única y exclusivamente en su interés personal, y creemos que no se ha parado a pensar en el daño que va a hacer a la región de Castilla y León. Hay agrupaciones locales y corrientes que son muy críticas con las formas y la actuación de Óscar López. Atiende solamente a intereses personales, en ningún caso a intereses de otro tipo, de renovación o de mejora del partido. No ha sido útil. ¿Cómo va a ser útil para Castilla y León? Pero él se preocupó mucho de dejar ejecutivas y agrupaciones organizadas de tal forma que se pudieran manejar. Desde Burgos, el secretario provincial Luis Tudanca pide una tercera vía. Yo creo que debemos reconstruir un nuevo proyecto socialista en Castilla y León con nuevas personas y que ellos deberían hacer un acto de generosidad. El señor Villarrubia trataría de recuperar el cargo en las primarias que se convocaron por el aparato coordinadas por don Óscar López, pero en ellas apareció el que entonces era líder del PSOE de Burgos, el señor Tudanca, apoyado por don Pedro Sánchez, el nuevo jefe del aparato, que le catapultaba al cargo de nuevo líder del PSOE de Castilla y León. Hoy soy el secretario general, gracias al voto directo de todos los militantes del Partido Socialista de esta comunidad, y soy el secretario general de todos los socialistas y todas las socialistas de Castilla y León. Ese era mi objetivo y desde luego ese es mi compromiso hoy, ser el secretario general de todos y de todas. Ha ganado el Partido Socialista y por lo tanto debemos estar orgullosos todos. No voy a poner ninguna dificultad para que este proyecto a partir de mañana se dedique a lo que hay que dedicarse y que no había que haber dejado ni un minuto de hacerlo. Yo llegué en un proceso extraordinario precisamente para coser este partido, para unirlo después de una guerra fratricida tremenda, ¿no? Por cierto, el método que se experimentó en Castilla y León fue el que luego usaron a nivel nacional para echar a don Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE en el año 2016. Y me llamó la atención ver esta semana como tertuliano de Al Rojo Vivo a uno de los muñidores de aquella operación, el en ese momento diputado. Urquizu, te pregunto como miembro del Partido Socialista. Sí, bueno. ¿Hay mucho run o no? A ver, en un congreso pasan muchas cosas. Es verdad que se elige un secretario general, pero luego hay un debate político sobre cuál es el proyecto que tiene ese partido. Y digo que me ha llamado la atención porque el señor Urquizu, cuando don Pedro Sánchez reconquistó el poder en 2017, fue uno de los primeros a los que se cepilló y apartó de las listas, porque sabía que había sido uno de los que había maniobrado en su contra. Con lo cual no sabía si en la sexta aparecía para ajustar cuentas o porque iba a intentar resarcirse apareciendo ahora como sanchista, más o menos lo que hizo doña Angélica Rubio. Pero me da la impresión de que estaba más en la opción 1. Por lo tanto, seguramente no creo que Pedro Sánchez no quiera para los demás lo que él pudo hacer. Es decir, que si hay gente que tiene ambiciones y aspiraciones, como puede ser el compañero Juan Lobato o Luis Tudanca, quiero pensar que lo que a él le permitió ser secretario general, ¿no? Efectivamente, que los militantes se pronunciaran, no lo pueden hacer con los demás, ¿no? Ya los militantes es verdad que en este proceso llevamos unos cuantos años donde no siempre se les escucha, es decir, que hemos visto listas que se cambian por el aparato de Ferraz, hemos visto cómo a veces la militancia no siempre ha tenido la voz que reclamaba entonces. Esperemos que en los siguientes congresos, digamos, los militantes sean los que decidan y no se decida en algún despacho o en algún sitio de Ferraz. De la crisis del PSOE de Castilla y León solo queda una duda. Cui prodder, ¿quién es el tapado? Oiga, es que usted ha acusado al entorno del secretario de Organización Federal, a Santos Cerdán, de desestabilizar la federación. Digo esto hoy en público porque durante un año he estado callado y diciéndoselo en privado. Se estaban filtrando nombres. Yo he escuchado 8, 9, 10 posibles candidatos en Castilla y León sin hablarlo con nosotros, con la gente del territorio, con la gente de Castilla y León, desde luego no conmigo. Porque si la Dirección Nacional ha impedido las primarias,
es porque tienen ya en la cabeza un candidato para liderar el PSOE en Castilla y León que no es el señor Tudanca. Un candidato que por lo que sea todavía no está preparado. Eso fue lo que llevó al señor Tudanca a querer adelantar las primarias precisamente para blindarse antes de que esta candidatura alternativa aparezca. Seguramente lo que quiere la Dirección Nacional es que cuando aparezca ese candidato sea elegido por aclamación y que el señor Tudanca desista, aunque por su forma de comportarse diría que quiere plantar batalla y quizá forzar algún tipo de votación de primarias. La pregunta es, ¿quién es el tapado? Quizá la ministra de Igualdad. Soy secretaria general de una agrupación, que es la agrupación de Valladolid, y he acatado siempre y siempre acataré las reglas de juego como no puede ser de otra manera. Lógicamente, los congresos van en cascada, es lo razonable, y por lo tanto creo que hay que asumir los estatutos, las reglas de juego con normalidad. Me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, ¿no? Supongo que para dejar la vía expedita, ¿no? La vía libre. Era más fácil, más cómodo aquello que seguir quedándome en Castilla y León a pelear en una comunidad autónoma tan difícil para los socialistas.